A partir de hoy, el aula 1 y 2, en donde se llevan a cabo muchas clases y seminarios, va a llevar el nombre de Luis Villoro. El segundo aviso es que se va a conformar, o ya se está conformando, el archivo Luis Villoro a partir de una serie de documentos que nos donó Juan, toda la familia. Juan Villoro, toda la familia. Y este archivo va a ser muy valioso. Se encuentran ahí muchos manuscritos de los cursos de los cuales estuvieron hablando en estos días varios de ustedes. Además de documentos sobre el zapatismo y su compromiso con derechos humanos. Y la tercera es que esta mesa va a ser, bueno, es una mesa muy especial, pero además se va a sumar a la mesa al final Carmen y Renata Villoro, que van a hablar también sobre eso. Es una mesa muy especial. Está Juliana González, profesora emérita, que nos da muchísimo gusto que esté con nosotros. Oleg Viterlen, que es premio de la Universidad Nacional, que trabajó mucho con Villoro en su libro El poder y el valor. De hecho, le agradece su trabajo. Y su hijo Juan Villoro es premio novelista y miembro del Colegio Nacional. Entonces, vamos a darle primero la palabra a Paulette. La mayoría de ustedes saben quién es Paulette. Paulette, por favor. Gracias, Pedro. Bueno, primero que nada, quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Filosóficas, Pedro, la invitación a participar en este homenaje a nuestro queridísimo Juan Villoro y sobre todo, perdón, Luis Villoro. A Juan no me invitó, entonces, a sus homenajes, entonces, a Luis Villoro es una no. Y otra cosa es también agradecerle que me haya invitado en compañía de dos de las personas que realmente de veras más admiro, personal y académicamente, a Juliana y a Juan. Y decirles una cosa muy breve, pero algunas ideas, otras no. Las escribí cuando murió Luis. Me hablaron de la revista de la UNAM y salió ahí un texto mío sobre Luis y algunas, pero otras cosas sí cambié. Entonces, bueno, ya ahora sí empiezo. Con la muerte de Luis Villoro, la filosofía sufrió una gran pérdida. Esto lo podemos observar, sobre todo estos homenajes que se le han hecho. Es una cosa muy impresionante, porque son homenajes que se le han hecho desde la Selva Lacandona hasta el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, pasando por la facultad, por el instituto, por cantidad de lugares, ¿no? Sus libros, su pensamiento, su práctica política fue admirada, seguida y polemizada por muchos, porque tal parece que a veces no nos gusta que nos pongan el dedo en la llaga y nos hablen de ciertas formas de vida que hemos ignorado. Podríamos hablar horas y días de la personalidad arrebatadora de Villoro, su presencia, su voz, su trato amable, por lo general, porque cuando se enojaba ponía a temblar a cualquiera, y eso creo que lo sabemos mucho, de su pasión por exponer y discutir los temas de los que se hablaba en los ambientes filosóficos y su preocupación porque los filósofos nos ocupáramos de los temas que afectan a la sociedad. Y podríamos mencionar también el trabajo, por ejemplo, su trabajo en la UNESCO, la dedicación a las principales universidades mexicanas, sus honoris causa, emeritazgo, en fin. Y también podríamos hablar de todos estos aspectos personales maravillosos de los que nos ha hablado, pero de esos ya los ha escrito, y me imagino que hablará Juan Villoro, ¿no? Pero que de veras todos los que los hemos leído
nos hemos deleitado. Y también quisiera agradecerle a Renata Villoro, este es un chiste nada más para los que tenemos Facebook, de presentarnos como un temible vampiro y además como un terrible asaltabancos que junto a Renata y Luis Faye Dunaway y Warren Beatty palidecen. Obviamente estoy hablando de una foto en que están de Bonnie and Clyde, ¿no? Escribo este preámbulo para delinear el tema que pretendo tratar y que quizá más me impresionó de todos los aspectos que rodean la personalidad de Villoro. La coherencia que existía entre sus escritos políticos y su participación activa al lado de los movimientos que reivindicaban los derechos de las comunidades indígenas. Cuando llegó de París en 87, un cierto marxismo empezaba a perder fuerza y en su lugar llegaba, por lo menos en filosofía, un liberalismo democrático basado en los derechos procedente de la obra principalmente de Norberto Bobbio. Por otro lado, se asomaba apenas la obra de John Rawls, obra que había sido publicada en 71. Creo que Villoro simpatizó en un sentido académico con los dos, más quizá con la idea de democracia de Bobbio, pero yo creo que le llamó mucho la atención la propuesta igualitaria de Rawls y la idea de un contrato social. Pero muchos de nosotros sentimos que con la llegada de Villoro, la filosofía política se iba a enriquecer, y fue lo que sucedió. Sin dejar de pensar que prácticamente todos los temas filosóficos le interesaban, especialmente al final los de ética y de filosofía política, sucedió en México algo que prácticamente lo obsesionó: el levantamiento en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que creo que Guillermo ya expuso cómo fue cambiando esto, ¿no? Si no siempre fue una actitud pareja. Yo me voy a referir a lo último, cuando ya de plano se volvió zapatista, ¿no? Casi. En ambientes académicos hablaba con fervor de los logros del movimiento zapatista. Y a los zapatistas, según lo pude constatar en un video de Radio Zapatista, que lo deben de ver, en el Festival de la Digna Radio en Chiapas, el 4 de enero de 2009, les hablaba con una sencillez de Habermas y de Química. Les explicaba la crítica que estos autores habían hecho al liberalismo basado en este capitalismo arrasador, sistema económico que ha sido el principal productor de desigualdades, de injusticias, de exclusiones y de marginación de ciertos sectores de la población. Y como lo veremos más tarde, los alentaba para que siguieran su lucha buscando un mundo mejor. La imagen de Villoro en estos videos es impresionante. Sentado junto al ex subcomandante Marcos, con su pipa y los demás miembros del Ejército de Liberación Nacional, que lo escuchan muy atentamente. Se convierte en alguien que da una buena nueva. Hay otros caminos, y el que los zapatistas están tomando es el correcto. También impresiona el respeto con el cual se dirigen a él. Siempre es Don Luis. Me hubiera gustado discutir con él cómo sería posible mostrarles esas formas de desenajenación a otras comunidades indígenas, por ejemplo, hasta el norte, ¿no? Quizá algo escribió y lo vamos a encontrar. No creo que podamos decir que Villoro fuera un pensador marxista, aunque de alguna manera se interesó por los temas, por ejemplo en su libro El concepto de la ideología y otros ensayos. Tomó la idea de falsa conciencia. Me imagino que algunas personas no estarán de acuerdo conmigo, pero yo creo que le pasaba un poco lo mismo que a Química, para quienes les parecía que de todas maneras el marxismo iba por lo universal, la lucha del proletariado, pero era un proletariado universal, entonces no se fijaba en grupos pequeños y marginados, ¿no? Justamente lo que no le gustaba era la formación de una clase proletaria universal. Pero bueno, lo que sí puedo decir es que entre el pensamiento de Marx y el de Hayek no dudaríamos cuál sería el preferido de Villoro, pero no creo que necesitemos llegar a esos extremos, ¿no? Ni él tampoco tuvo la necesidad de decir Marx o Hayek, jamás.
Como lo hemos mencionado, tampoco le agradó nunca el pensamiento liberal. Quizás se sintió un poco atraído por la teoría de Rawls, quien propuso un liberalismo, como lo dije antes, igualitario. Sin embargo, le pareció que tal doctrina, aunque representaba un avance del liberalismo a secas, no solucionaba los problemas de ciertas realidades. Además, junto con Amartya Sen, le pareció que la justicia no podía tratarse con uno o dos o tres principios universales aplicables a una situación de injusticia. Otra vez, lo que no le gustaba eran estos principios universales de justicia. En esta parte del texto voy a referirme a ciertas críticas que Villoro hizo al liberalismo, porque aunque a mi juicio su crítica presenta algunos problemas, nos alertó sobre justamente cómo combinar la universalidad con un principio pues, que es tan querido y defendido por muchos filósofos, que es el de la igualdad. Una de las principales críticas de Villoro al liberalismo fue que dicha corriente ha sido la base teórica del Estado-Nación. Este concepto fue un producto de la Revolución Francesa y dio origen a un cambio históricamente importante. Las personas dejaron de ser súbditos para convertirse en ciudadanos, es decir, debían gozar los derechos iguales y sobre todo estar iguales ante la ley. Ahora bien, si el tránsito de súbdito a ciudadano fue un adelanto en la cultura occidental, la palabra igualdad suscitó problemas. Uno de ellos es que nunca se ha llevado a cabo en su totalidad, y la otra, la que critica Villoro, es que iguala a todas las personas cuando en realidad estas son desiguales. Esto significa que el Estado-Nación homogeneiza la sociedad, cuando lo que debe hacer es tomar en cuenta las diferencias. Creo que fue Sartre, no Fernández, que dijo que la Revolución Francesa había sido para el hombre blanco y burgués, ¿verdad? Sí, no, el hombre blanco y burgués, sí. También criticó fuertemente las democracias representativas. Le parecía que en la representación se perdía la posibilidad de que las minorías tuviesen acceso a proponer demandas y buscar los mecanismos adecuados para que éstas llegaran a encarnarse en políticas públicas. Pensaba, y no sin razón, que dicha forma de democracia fomentaba de una manera considerable la exclusión de los grupos minoritarios. Villoro, como lo veremos, defendió una democracia directa y buscó los canales que permitieran la representación de todos los grupos de la sociedad para con ella incluir las diferencias. Así Villoro critica el Estado moderno porque se basa en la aceptación de un núcleo inviolable de valores. Esto es una cosa muy interesante, reconocidos por todos. Estos valores se expresan en orden jurídico, es una crítica que le va a hacer al liberalismo. Sin embargo, los derechos humanos fueron interpretados como derechos individuales, dejando de lado los derechos de las comunidades, que tienen ciertas particularidades, por ejemplo, minorías sexuales, etnias, razas, que proclaman un derecho a la diferencia. Por eso es necesario hablar de los derechos de los pueblos. Así nos dice Villoro. El reconocimiento de las diferencias tiene una repercusión en las democracias. Frente a la democracia como un juego de partidos, está lo que Bobbio ha llamado una democracia ampliada, es decir, resultado de una participación de distintos niveles de decisión de las diferentes asociaciones, grupos, comunidades que componen a la sociedad civil. Y la democracia ampliada no deriva de la uniformidad partidaria, sino del reconocimiento de las diferencias. Villoro leer un tema que lo obsesionaba, eran las formas de participación democráticas que permitían que las demandas de los grupos diferentes fueran escuchadas e incorporadas en la agenda política. Esto implica una forma de representación más amplia. Una vez que hemos llegado a estos temas, me parece conveniente hacer una reflexión. La primera se refiere a las condiciones de posibilidad de una democracia directa en países tan complejos como México. La segunda está relacionada con la incorporación de los usos y costumbres a las demandas políticas. Por ejemplo, estas deben de adecuarse a la Constitución o la Constitución debe de adecuarse a ellas. Que ahí es donde se crearon las
las pláticas, ¿no? Eso fue lo que rompió las pláticas de San Andrés, ¿no? No fue. Los acuerdos de San Andrés se firmaron, pero no se convirtieron en ley por negativa del Congreso. Sí, por eso, ¿no? Por negativa del Congreso, porque justamente no querían incorporarlas. El artículo dice al final que cualquier problema se debe de dirimir en la Constitución, ¿no? No, era anticonstitucional. Prácticamente, ¿no? Entonces sí se quedó esto fuera, ¿no? También, sí, también merecen una reflexión los temas que plantea Villoro, que son unos temas muy afines a pensadores que son multiculturalistas, el de la identidad y el de la dignidad de las personas. En cuanto al primero, nos dice nuestro autor lo siguiente: la dignidad de un pueblo puede alcanzarse al detectar sus notas particulares. Ese conjunto de notas tendrá que verse como un haber colectivo transmitido por la educación y la tradición cultural. La identidad nos mantiene bajo la voz del pasado. La voz del pasado no solo hechiza, ordena. Debemos fidelidad a nuestra historia. El haber se transforma en destino. Frente a estas sugerentes ideas que podrían tener un lejano aire, también hay gente que me diría que no, de determinismo por la fuerza del pasado. En el futuro, esto es lo interesante de la filosofía. Villoro se refiere al segundo tema, el de la dignidad, que nos lleva a replantearnos la relación entre los derechos individuales y los colectivos o de los pueblos. Según él, como lo mencionamos, el liberalismo propició la idea de que los derechos de los pueblos son una ilusión, crean un sujeto de derecho inexistente porque lo único real son los individuos, y puede suceder, según sus defensores, que en nombre de la comunidad se coarten los derechos individuales. En realidad, si nos fijamos, esta es una crítica que Rawls le va a hacer al utilitarismo. Pero en fin, este es uno de los temas fundamentales en el pensamiento de Villoro. Él considera que si sostenemos que los derechos individuales son algo que solo se adscriben mediante una ley aceptada por un Estado, entran en conflicto de los pueblos. Ojo, pero si se basan en el reconocimiento de las necesidades y de los valores previos a la Constitución de cualquier asociación política, no entran en conflicto con los derechos de los pueblos. El argumento es muy interesante. A mí me parece a veces difícil de comprender, ya que entiende por necesidades y valores previos aquellos que no derivan del consenso al que se puede llegar los miembros de una asociación política. Son los requisitos necesarios para que éste se dé. ¿Sí? Si es un contrato previo al Estado y a las leyes, ¿no? Que eso es como... Bueno, no sé, como si me gustaría preguntar el derecho natural, ¿no? ¿Qué es antes del derecho positivo? Pero bueno, ahora bien, nos dice Villoro, un Estado en el que existen varias culturas es lo que resulta en un convenio tácito entre los pueblos distintos. Lo único común entre ellos son las condiciones que hacen posible el convenio. Y esas condiciones son la vida, la seguridad y la libertad, la igualdad de trato. Si un Estado reconoce como derechos estos, la vida, la seguridad, la libertad y la igualdad de trato, no es posible adjudicar una responsabilidad a quien los viole. Pienso que aquí también podríamos encontrar un problema. Por ejemplo, recordemos que Hobbes fundamentó la necesidad de Estado en el derecho a la vida. Y también podríamos referirnos a un concepto que a Villoro le gustaba mucho, por eso le puse, bueno, no le puse así a la ponencia, pero por eso puse, tiene algo de liberal el coto vedado, en el que insistió tanto Ernesto Garzón Valdés, ¿no? Él siempre habló acerca del coto vedado de Ernesto. En 1997 Villoro publica el que quizás ha sido el libro más importante de filosofía política en Iberoamérica, El poder y el valor, fundamentos de una ética política. El libro nos presenta un recorrido a través de estos dos términos, el poder y el valor. Es decir, entre ciertos valores morales y los mecanismos mediante los cuales se ha ejercido la dominación. La pregunta central del libro es cómo podemos reducir las esferas del poder y buscar justamente ampliar las esferas del valor. Una idea de Villoro que aparece en el libro y que quiero resaltar
es que una larga tradición liberal ha asumido que las personas nos movemos por interés propio. Si esto sucede así, es en la tradición en que nos hemos movido, por lo menos en la cultura occidental, ¿cómo es posible interesarnos por valores comunitarios? ¿Cómo es posible preocuparnos por los que están excluidos? Villoro responde que si pensamos en las ventajas de vivir en un mundo más incluyente, nos daríamos cuenta que los valores comunitarios deben comprometernos con los excluidos, porque el camino para esa vida en común consiste en visualizar un mundo ordenado de otra manera, fuera de los postulados del liberalismo. Esto significa que la percepción de una situación que no existe ahora puede hacer que surja en nosotros el deseo de alcanzarla. Es decir, si somos capaces de concebir una sociedad menos desigual y lo tomamos como un imperativo, buscaremos los medios para llegar a ella. En cuanto más promovemos los valores éticos, más reconoceremos que podemos establecer un poder que vaya de las bases a la cima y no al revés. Esto es el ideal de Luis Villoro. En el 2007 Villoro publicó Los retos de la sociedad por venir, y ahí es cuando se hace completamente zapatista, libro dedicado a la idea de justicia y democracia republicana. Él nunca estuvo ajeno a las discusiones académicas y por lo tanto estudió a fondo lo que describió de esta manera. En las últimas décadas hemos asistido a una efervescencia de reflexiones filosóficas sobre la justicia, su fundamento, sus características, parte tal vez del interés renovado por la ética política. Villoro leyó con entusiasmo toda esta discusión sobre la justicia. Por ejemplo, a Rawls otra vez, seguidores, críticos, pero propone ideas sobre la justicia que se alejan mucho de Rawls. Propone que antes que plantear una teoría de la justicia, tenemos que identificar aquellas situaciones justamente en las que no hay justicia. Esta es la vía negativa y es una vía que ya ha sido también tratada por Amartya Sen, en donde no se puede reparar lo que no existe, que comienza por un elemento negativo, la experiencia de la exclusión, y sigue con la equiparación del excluyente y con el reconocimiento del otro. Frente a la democracia liberal, Villoro plantea la democracia republicana, que puede resumirse de la siguiente manera. Frente al individualismo de la democracia liberal, él se inspiraría en una democracia comunitaria. El reconocimiento de la comunidad como base de la democracia implica la difusión radical del poder político de la cima a la base del Estado. El poder político se acercaría al pueblo real. Necesitamos buscar mecanismos de participación política que no sea la representación partidista. ¿Qué razón tenía, no? Ahorita que estamos viviendo eso. Y se establecerían referendos, ¿no? Que ya los votaron, por ejemplo. La función fundamental que daría sentido a este Estado republicano, a la vez que comunitario, sería promover el bien común que puede unir todas las diferencias. A diferencia de las comunidades premodernas, un republicanismo renovado a nivel de las sociedades modernas no justifica la solidaridad en los usos establecidos por la tradición, sino en la elección autónoma de los ciudadanos de un Estado plural y justo. Ahora aquí nos encontramos con un pequeño problema que tal vez Guillermo ya explicó, porque como mencioné antes, según Villoro, la voz del pasado no solo hechiza, ordena. Debemos fidelidad a nuestra historia. Y aquí parece que los individuos le importa más la elección autónoma, ¿no?, que la historia, digamos, en un sentido. Lo que realmente entusiasma es el abanico de alternativas filosóficas que nos planteó la obra de Villoro. Y creo que el hueco que nos ha dejado en ese sentido es enorme. Tuve la suerte de trabajar mucho con Villoro. Discutimos nuestros trabajos en congresos, personalmente, nos presentamos libros, en fin, intercambiamos muchas ideas. Todavía pienso en aspectos de su concepto de democracia. Por ejemplo, cómo admitir la disidencia en un momento dado, que es un tema muy importante para el contrato social. Cómo evitar la desigualdad ilustrada. Es decir, si no hay representación, ¿cómo pueden las demandas articularse si no hay un lenguaje para hacerlo? ¿Podemos prescindir de ciertos valores universales?
Villoro discutió esto con grandes filósofos de habla hispana. Por ejemplo, discutió, que a mucho le encantaba, con Ernesto Garzón Valdés y con Javier Muguerza, ¿no? Justamente porque los dos sostenían cosas. Ernesto psicotolerado, y bueno, Javier Muguerza tiene pues, un libro sobre la disidencia, ¿no? Que a Villoro le costaba trabajo, ¿no? En eso era hasta wilsoniano casi. Para terminar, me gustaría comentar que Luis Villoro fue un filósofo extraordinario, pero que además encontró lo que buscaba. Sus planteamientos teóricos se nutrieron de la relación que tuvo con los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En ellos hay esa forma de democracia comunitaria. Su participación epistolar con el ex subcomandante Marcos le permitió esclarecer sus ideas sobre el poder y el valor, y a su vez les habló a los zapatistas, como dije antes, de otra visión del mundo, en el que no existe la exclusión. En el único homenaje que se hizo en el instituto, acompañado por Alfredo López Austin y Pablo González Casanova, bueno, yo sentaditos allá, Villoro terminó. ¿Vale? Fernanda estaba, claro, perdón, Fernanda. Sí, es cierto. Terminó su intervención, de veras, terminó su intervención citando el poema de Machado: caminante no hay camino, se hace camino el andar. Y para él, ese andar es el de los zapatistas. Y los zapatistas lo han expresado de la siguiente manera: contra la muerte, nosotros demandamos la vida. Contra el silencio, exigimos la palabra y el respeto. Contra el olvido, la memoria. Contra la humillación, la dignidad. Contra la opresión, la rebeldía. Contra la esclavitud, la libertad. Contra la imposición, la democracia. Contra el crimen, la justicia. Quien, con un poco de humanidad en las venas, podría o puede cuestionar estas demandas. Aquí la voz de los zapatistas. Me parece que esto es lo que buscó Villoro en la teoría y lo que dio él en la práctica de los zapatistas. Solo quiero decirle una cosa: duerme tranquilo, don Luis, duerme tranquilo. Tus enseñanzas sobre la desigualdad en nuestro México no las vamos a olvidar después de haberte oído o leído, y nos encargaremos de que las generaciones siguientes conozcan y apliquen tus ideas. Tampoco olvidaremos tu enseñanza de que la filosofía puede transformar el mundo siempre y cuando encontremos otra visión de él en que se incorporen los que ahora están excluidos. Duerme tranquilo, don Luis. Te extrañamos mucho, pero al mismo tiempo quizá nos alegremos de que no seas testigo de los horrores que están ocurriendo en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Ahora tiene la palabra. Bueno, antes que comenzar algunas reflexiones, quiero obviamente agradecer la invitación. Por lo general, cada vez que yo vengo al instituto me siento, no sé si muy familiarizada o muy lejana. No lo sé. Siempre me surge además la necesidad, y en este caso por mayor razón, por tratarse de Luis, de recordarles a todos los investigadores de este noble que Luis Villoro fue miembro de la Facultad de Filosofía y Letras mucho antes de venir a este instituto. Pero nosotros lo reivindicamos. Bueno, pues, qué mejor que estar aquí recordándolo, y con las razones por un lado y las emociones por el otro, que compartimos obviamente todos, ¿no? Realmente todos lo extrañamos. Este país lo extraña y lo va a seguir extrañando. No digamos Fernando, supongo que un poco más, no lo sé. El hecho es que nos hace falta. Para mí también Luis Villoro fue
un ser que me formó, con quien yo aprendí, con quien yo estudié, en la facultad, obviamente. Allí supe lo que era la teoría del conocimiento, su cátedra de teoría del conocimiento fue absolutamente memorable. También, por supuesto, la filosofía de la religión, que no se nos olvida a muchos. Otros sí dicen, no estoy segura de si el propio Luis, ya hacia los finales de su vida, tiene muy presente todo lo que pensó, sintió, buscó, escarbó en relación al fenómeno de la religiosidad, que nunca la religión, ¿no? Creo que esto no hay que olvidarlo. Bueno, yo quiero hablar muy brevemente, del pathos ético de Luis Villoro. Pathos en griego, como ustedes saben, quiere decir experiencia emocional, sensible, sensitiva. El pathos es una vivencia directa de carácter emotivo. En realidad, el pathos es emoción. Y creo que a estas alturas ya, después de cuanto sabemos del cerebro y del cuerpo humano y de todo lo demás, no debemos horrorizarnos con el hecho de la emoción y de la pasión. Creo que es muy importante el tener en consideración que en Luis Villoro hay una pasión total, que no hay, si lo pensamos, nos lo imaginamos como un arbolote, no hay una sola rama, hojita, raicita de todo ese arbolote que no esté de un modo u otro tocado por una pasión. Creo que es un ser de pathos, es un ser emotivo, en donde la propia razón está, creo yo, muchas veces al servicio de ese pathos, aunque también, y esto no lo podemos pasar por alto, el pathos de Villoro se corrige, se encausa, se proyecta por el logos. O sea, hay una relación de pathos-logos que valdría la pena, si algún estudiante joven quiere estudiarlo, es verdaderamente interesante e importante en la obra y en la vida y en todo Luis Villoro. Entonces, creo yo que en el sentido más radical de experiencia humana, en Villoro hay un pathos, y ese pathos es ético, primordialmente ético. Y si ustedes estamos recorriendo las ideas, algunas más estrictas, menos estrictas, más técnicas, menos técnicas, que nos está transmitiendo Follett, y en todo momento vamos siguiendo una preocupación. Creo que si le importó la política, fue porque le importó la ética, y no al revés. Es decir, esa política de Luis Villoro es una política marcada por ese pathos ético que, a mi modo de ver, lo distingue, que está presente en todos sus libros, que estuvo presente en todas sus actividades, de toda índole. Entonces, hablar de pathos ético es hablar de pasión, de todo aquello por cuanto supere el mal. A la hora de la hora que, si nos empezamos a preguntar, ¿y qué es la ética? ¿Y de qué estamos hablando cuando decimos, o como un calificativo, en lo ético? Ese mal adherido a la sociedad de hombres y mujeres, ese mal que a Luis le dañó, le hirió a lo largo de toda su vida, y muy culminantemente en esa realidad concreta que le toca vivir, que es con el mundo de los zapatistas, ¿no? Sin duda. Villoro fue un hombre de pathos, ciertamente, de lo cual no implica que no haya sido también, y con creces, hombre de logos. ¿Pueden ambos coexistir en una misma persona y en una misma ocasión? Si algo lo distingue en este punto, es su afán por unificar las dos grandes potencias del alma. Yo me atrevería a decir las tres grandes potencias del alma. También esa otra potencia de que sí, es el logos, es el pathos, pero también es ese carisma, como se le ha llamado, esa capacidad de comunicación, esa capacidad de estar con el otro, que también lo caracterizó como una gente verdaderamente excepcional. Una capacidad de
de amistad, de filía también, verdaderamente fuera de lo común y muy excepcional en nuestro mundo filósofo. Esto lo hace también unificar pues las distintas posibilidades. Y lo más importante es que si algo lo distingue es su afán por unificar las potencias del alma, de darles cauces claros, porque unificarlas a lo mejor las unificamos, pero no le damos los cauces claros, ascendentes, los cauces de valor a la pasión, cauces éticos ciertamente, y darle consecuentemente un sustrato vital a la pobre ética tan abandonada en los formalismos, en los logicismos, en los vacíos de un puro pensar sin vida. Entonces, si marcamos o subrayamos la eticidad de Villoro, pues tenemos que marcar la villoridad de la ética en el caso de Luis. O sea, esta capacidad de darle a lo ético, en como quiera que se conciba, un sustrato de vida, un camino de vida, un estado de vida. Es una ética viviente, no es, insisto, para nada, ni cuando reflexiona sobre este u otro pensador, para nada es algo que ocurra solamente a nivel mental, ni mucho menos. Entonces, hay que darle un sustrato vital a la ética, desempolvarla de los formalismos, las abstracciones, y traerla de nuevo a la tierra, y sobre todo, reconciliar la ética con la política. ¿Quién puede tener en mente una empresa más difícil, un reto mayor? ¿Cómo conciliar la ética con la política? ¿Cómo escribir un libro que lleva esos dos conceptos en sí mismos, el poder y el valor? ¿Cómo? Creo que ese es el gran desafío, el gran reto que tuvo que tener Luis y por el que vale lo que vale. La ética es para Luis Villoro ética política, pero lo inverso también, y con ello le da una significación excepcional a la política, concebida como política ética. Aprendamos a invertir el concepto. Ninguna política es ética, por lo general allí el divorcio es donde más se siente. La ética sí puede acceder a la política, porque la ética está sana y está bien parada, pero cuando la política de verdad accede a un verdadero estado ético de conciencia, ahí es donde las cosas son más difíciles y es donde yo encuentro en Villoro algo verdaderamente extraordinario. Quizás el logos, la razón humana, tenga dos vías, dos modalidades, como ciencia y como sapiencia. Luis habló de creer, conocer y saber. Villoro está muy claro de la distinción esta, así planteada. Recorrió en sus obras los caminos de esa filosofía como ciencia rigurosa y con una arete, con una excelencia que no tiene igual en muchos sentidos. En muchos sentidos, leer a Descartes a través de los ensayos de Villoro o a Husserl, él mismo ejerce una clarificación de los grandes pensadores de la filosofía como ciencia rigurosa, que también lo hacen excepcional. Pero los caminos de la sabiduría, de la sofrosine, de la sapiencia, los caminos de lo razonable, no necesariamente lo racional, son quizás los dominantes en él, o al menos se perciben como más cercanos. La sabiduría, el saber y el creer, también el pathos mueve y orienta el saber de sabiduría, recorrido por Villoro con verdadera excelencia. Lo mismo que con el eros, o el deseo originario inherente a la naturaleza humana. Villoro concuerda y está presente también a lo largo de su obra, no necesitamos escarbar demasiado, la apelación a Eros. Eros acá, Eros allá, Eros para acá. Ahora, ¿cómo concibe Villoro a Eros y qué papel juega el Eros dentro de su pensamiento, dentro de su obra?
En esto coincidimos ambos, en un aspecto. O sea, sí el eros platónico, sí el eros del símbolo, del eros como ese factor del mito de Aristófanes, del banquete de Platón, de que eros es la parte que nos falta, o sea, hemos sido cortados del otro, ¿de acuerdo con el mito? Hemos sido cortados del otro y entonces esa oquedad que me queda del otro es justamente lo que me mueve eróticamente hacia él. Eros no es más que la necesidad del otro, el querer reencontrarme con la parte perdida, diría Platón, y lo dice de una u otra mil formas el propio Villoro. Hay una, también, hasta diría yo, una obsesión por este juego del vacío y el lleno que significan el eros. Y discrepamos, él y yo, él lo hace expreso, lo hizo expreso en algún momento, en que, y a veces siento que tenía razón, por momentos le concedo, yo me quedé con la idea del eros de Platón, con la parte dialéctica, de eros, de penia y poros. O sea, es el amor, decía Platón, es hijo de penia, la penuria, el vacío, la oquedad, pero también es hijo de poros. Y este poros habría que entenderlo como el lleno o como el camino. Luis lo entiende más como el camino que como el lleno. Y ahí es donde para él nada de poros. Para él somos este vacío que se mueve hacia qué? Hacia el valor. Entonces el valor viene a ser el complemento, la respuesta, el lleno de ese vacío que tenemos. Me pegaría ahorita si dijera yo por naturaleza. No aceptaría en lo absoluto nada que tenga que ver con la ontología, pero tenía razón en esto, ¿no? Entonces eros es la falta, el vacío, y también Platón distinguía algo que sí recoge Villoro, que es el eros pandemos, el eros que vulgar, el eros que se pierde en nada, en cualquier deseo de aquí y de allá, del verdadero eros, que es el eros de ascenso, el eros que asciende, el eros que permite llegar, en el caso de Luis, al valor. Entonces, allí tiene incluso una muy bella coincidencia con la forma como Octavio Paz entiende el eros, justamente en esta misma significación. O sea, en la llama doble de Octavio Paz ocurre prácticamente lo mismo que dice Villoro. O sea, hay una primitiva forma de un eros carnal, un eros brutal, un eros biológico, en el mal sentido de la palabra, y el eros que es capaz de hacerse amor, el fuego de la llama doble. Creo que en esto Villoro está muy cerca de esta imagen del fuego azul, de la llama doble de Octavio Paz. El pathos ético es la emoción, pues, de una falta, y es el valor el que llena, el lleno de esa falta o mengua de nuestra propia condición. Lo decisivo es que la fuente, lo decisivo, lo que subrayemos, la fuente del valor no viene de arriba. El valor no está siendo la emanación de nada trascendente. La fuente del valor está viniendo justamente de este hueco humano. O sea, viene desde abajo. Es un movimiento de abajo, de la inmanencia a la trascendencia y no a la inversa. Entonces, lo decisivo es la fuente pulsional del valor, viene de abajo. La razón misma, de sus dos modalidades, de la racional y lo razonable, que es lo que distingue Villoro, tiene esa significación. Cito un fragmento, pues es la carencia que origina una insoportable tensión necesitada de alivio. Poros quiere decir vía, camino, y el camino implica que la meta está aún distante. Todo esto es Villoro. Es pues esa tensión
por alcanzar algo ausente. Con otra terminología, podríamos decir, añade, que el eros es una actitud positiva dirigida emotivamente hacia un valor del que se carece. Valor es lo que trasciende esa actitud cargada de emoción, cuya realización satisfacería el deseo y colmaría la carencia. Podría haber firmado Platón. La ciencia, no la razón pura, creo yo, y ahí sí, lástima que no podamos tenerlo enfrente y discutir largamente con él. Yo considero, y creo que él también, ustedes me van a aclarar, que conocen más esto, yo creo que tampoco la razón pura es pura en Villoro, o sea que tampoco la razón se desprende de la pasión. Al menos su propia experiencia de la búsqueda de la verdad es pasional, como lo vengo diciendo, que hay un eros por la verdad, que hay un pathos también por la verdad. Hoy sabemos que las funciones cerebrales de la razón humana no están separadas, ni pueden estarlo de las funciones emocionales e incluso de las pulsiones más arcaicas, como decíamos. El cerebro humano es un universo de interrelaciones que impide pensar en funciones separadas o puramente autónomas o puras. Con lo cual, lo lamentamos. Sí, claro. Sí. Existe una conexión entre la razón y los sentimientos y el cuerpo, dice Damasio, que es uno de los pensadores de esto, como si estuviéramos poseídos por una pasión por el razonamiento, exacto, un impulso que se origina en el centro del cerebro, en la razón. Desde la práctica, la razón práctica hasta la teórica, están construidas probablemente sobre ese impulso innato. La razón no es en parte alguna pura. La filía, la amistad, se constituye en ese pathos, esa emoción de genuina fraternidad, de verdadera comunidad, la que corresponde al tercer momento o estadio, o sea, al porvenir, según dice Villoro, donde se van a conciliar la libertad y con ello los valores de la persona, de la individualidad y su libertad, con los valores de la polis, de la comunidad, de la koinonia, de la asociación para el orden, a la asociación para la libertad y la asociación para la comunidad. Los tres estadios de los que habla Luis Villoro me parecen decisivos. Yo soy también en esto absolutamente fanática, si alguien ya me conoce, de la conciliatio opositor. Y yo creo que tu padre también lo es. Es un obsesivo por conciliar los contrarios. Y cuando no los puede conciliar, cuando logra ver incluso que no son en sentido estricto conciliables, hace algo más importante, los disuelve. Cosa que también hay que estudiar y ver, es que no es tan, no es cualquier cosa lo que estoy diciendo desde el punto de vista lógico, epistemológico, etc. Es decir, ahí están los contrarios. Y hay manera de establecer la coincidencia, sí la hay. En este juego de los tres estadios por los que atraviesa, pues un poco la historia contemporánea, ¿no? Que es lo que también tú tocas, que tiene que ver con su encuentro con los zapatistas, etc. ¿Qué es esta necesidad? En ningún momento Luis puede considerar que el liberalismo está mal o que puede quedar obsoleto. El liberalismo no queda obsoleto para nada, hay que incorporarlo. O sea, hay que incorporar ¿qué? Vamos a incorporar la libertad individual. Tampoco se puede eliminar la primera fase del orden, de la comunidad para el orden, que es de la primera que habla. No se eliminan, es un poco hegelianamente la fe de que, o sea, se va pasando de lo uno, pero se va incorporando, y lo que puede venir, lo único que puede venir, es la conciliación de la libertad con la comunidad, con la justicia. Entonces, ahí, para mí, ese es el punto verdaderamente central
neurálgico, eterno y verdaderamente esperanzador. Es allí donde para mí se abren los grandes horizontes de esperanza. El propio Luis vivió en carne chiapaneca, ¿sí? En carne zapatista, y pues, otras más carnes, supongo que también lo habrá vivido, no hago ninguna mirada en relación a nadie. Entonces pienso que de alguna forma este es su gran horizonte de esperanza, que es un hombre que vivió con esperanza y que murió con esperanza. Y gracias, Luis, por darnos esperanza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto estar aquí. Muchas gracias a nuestro querido Pedro Stepanenko por estas jornadas que han sido estupendas para evocar la figura de mi padre, tanto desde la celebración del afecto como de la discusión crítica, máximo homenaje que puede recibir un filósofo. Me encanta estar en esta mesa con Paulette y Juliana. Y a Juliana nunca dejaré de agradecerle que haya tenido el atrevimiento de abrir las puertas de la facultad durante su dirección a la alteridad a un nivel tan extremo que incluso yo pude dar clases ahí. Entonces, muchas gracias, Juliana, por eso. Hay un ensayo perdón, creo que me estoy acercando demasiado. Hay un ensayo de Thomas Mann. Es un ensayo de Michel Tournier sobre la relación entre Thomas Mann y su hijo Klaus, que también se dedicaba a la literatura, autor de la novela Mefisto, que lleva un título que me parece fascinante, que es La dificultad de ser hijo. Y este título, desde luego, tiene que ver con el agobio que sentía el joven Klaus ante la egregia figura de su padre y la dificultad de poder salir de su sombra, que resolvió a través del suicidio. De alguna manera drástica de salir de escena. Pero el título de La dificultad de ser hijo también me remite a la dificultad de dar testimonio, que es algo más profundo y más interesante. O sea, en qué medida puede alguien que tiene una relación filial hacerle justicia a su padre y no caer en los extremos, por un lado, de la beatificación y la exaltación de una figura a la que nos puede llevar el afecto, y por la otra, el sanguinario ajuste de cuentas por todas las cosas que no hizo por nosotros. Yo he estado escribiendo algunos textos sobre mi padre que se basan justamente en esta tensión. Me parece que es un conflicto, es difícil de resolver, pero hace justamente más interesante la labor de quien es un escritor, de quien es un cronista, de tratar de rendir testimonio filial. Me parece extraordinaria la sintonía que se ha dado en esta mesa, porque creo que tanto Paulette como Juliana le han dado un imponente sustrato teórico a lo que yo voy a exponer exclusivamente a partir de lo que hace un escritor, que es contar historias. He elegido el tema del ejemplo en un doble sentido. ¿Qué consideraba mi padre que era un ejemplo tal y como nos lo contaba a nosotros? Y en qué medida, desde luego, a la distancia, podemos verlo también a él como un ejemplo. Se llama, por ejemplo, Un puñado de sal. Cuando agonizaba el siglo XX, mi padre convocó a sus hijos a una comida de fin de año en un restaurante de la colonia Condesa. Mis hermanos viven fuera de la Ciudad de México, de modo que la reunión se revestía de un aire de singularidad. En algún momento de la sobremesa, la conversación languideció, como ocurre cuando las cosas urgentes ya se han dicho y escasean las anécdotas de la vida en común. Para aliviar el silencio, propuse un juego. Siguiendo el ejemplo de la revista Time, debíamos escoger al hombre o a la mujer del siglo. Fiel a su hábito de interrogar antes de responder, usando cuidadas conjugaciones, el filósofo dijo: ¿por qué habríamos de escoger a una persona?
Imagina que integramos la redacción de un periódico y debemos decidir quién fue la figura más influyente del siglo XX, dije con entusiasmo publicitario. ¿Y qué clase de periódico es ese? Preguntó mi padre con desconfianza. No sé, uno hecho por nosotros. ¿Y por qué habríamos de fundar nosotros? Porque ya no tenemos de qué hablar, comenté con desesperación. Esto lo hizo reír y aceptó el juego. La primera candidatura vino de mi hermano Miguel, doctor en física. Eligió al científico por antonomasia que quiso hallar las llaves del universo, Albert Einstein. Sabiendo que tenía pocas posibilidades de triunfar, yo elegí a un héroe de la contracultura, capaz de cambiar la vida con la música y de calcular cuántos agujeros se necesitan para llenar el Albert Hall, John Lennon. No recuerdo otras propuestas, pero sí el silencio de mi padre. Para animarlo a participar recitamos nombres de filósofos, hasta que habló con el hartazgo de un papá que en una fiesta infantil es acosado por las caricias pegajosas de los niños. Claro que no, ningún filósofo ha sido tan importante. Hizo una pausa para que aquilatáramos el peso de sus palabras y añadió: en el siglo XX nadie ha sido tan significativo como Gandhi. La discusión sobre los méritos de los distintos candidatos subió de tono. La causa de ello fue mi padre. No hay nada más serio en el mundo que un niño jugando. Lo segundo más serio es un filósofo jugando. Mi padre siguió argumentando con tal enjundia que sentimos que si no le dábamos la razón, se avergonzaría de nosotros. ¿Saben ustedes lo que significa dar ejemplo?, nos preguntó. Un silencio reverencial siguió sus palabras. No estamos juzgando un concepto ni una idea, añadió. Estamos evaluando el peso de una vida. Entender el mundo es más sencillo que cambiar el mundo. Una vez más comprobamos que nunca ninguno de nosotros lo haría cambiar de opinión. No argumentaba con agresividad, pero sí con vehemencia. El tema le había interesado de un modo preocupante, que revelaba nuestra falta de pasión para respaldar a nuestros propios candidatos. Ustedes me van a perdonar, añadió casi molesto, pero todo conocimiento es frívolo comparado con una conducta íntegra. Recordé entonces algo que me dijo en la infancia. Muy rara vez trató de contagiarme sus preferencias. Deseaba que yo decidiera las mías, pasándolas por el tamiz de la razón. Su idea de la pedagogía lo llevaba a respetar el libre albedrío de un modo irrestricto, algo incómodo para un niño que no sabía cómo usarlo. Un buen ejemplo de su manera de relacionarse con las figuras históricas fue lo que me dijo de Washington en la infancia. Mi padre lo admiraba, no tanto por haber contribuido a la independencia de Estados Unidos, sino porque jamás había dicho una mentira. Ni de niño, le preguntaba yo, jamás, respondía él. Podía sacar el tema en una sobremesa mientras manejaba su Opel o al hacer la cola para el cine. Siempre lo abordaba con una pregunta retórica, como si no hubiéramos tratado el asunto. ¿Sabes quién fue Washington? Aunque mi respuesta era afirmativa, salí en tono vacilante, pues sospechaba que en vez de reprenderme en forma directa por alguna de mis mentiras, mencionaba a Washington. La educación suele tener resultados paradójicos y acaso ese ejemplo admonitorio sirvió para que yo me interesara en los cuestionables pero liberadores recursos de la ficción. Muchos años después, en el crepúsculo del siglo XX, mi padre volvería a la carga con otro ejemplo. Gandhi derrumbó un imperio con un puñado de sal, dijo. Se refería a la célebre caravana de 24 días hasta la ciudad de Dandi para protestar por el impuesto a la sal. El gobierno británico juzgó que un movimiento que enarbolaba una causa tan precaria estaba condenado al fracaso. Pero el abogado, a quien Rabindranath Tagore llamaría Mahatma, alma grande, sabía que nada es tan urgente como lo más sencillo. Puede ser frenada una revolución que proclama el derecho al aire, el agua o la sal de la tierra. Al llegar a la meta, Gandhi tomó un puño de sal y dijo: estoy sacudiendo los cimientos del imperio británico. Mi padre recordó la escena con tal entusiasmo que no advirtió que había tomado un cuchillo de la mesa. Lo planteó ante nosotros mientras concluía su arenga. Gandhi era pacifista. Por supuesto, pero tú tienes un cuchillo en la mano. Miró con sorpresa ese objeto del mundo real, sonrió ante la comicidad del destino
Tal vez pensó en la rueda del cosmos y la transformación de la materia, y señaló el salero con la serenidad de quien llega a una conclusión satisfactoria. Gandhi es Gandhi. Filosofía y vida. Algunas décadas antes, Luis Villoro Toranzo había participado en un curioso ejercicio propuesto por su maestro José Gauss. Hasta sus últimos días, mi padre admiró al republicano español que tradujo a Martin Heidegger y llevó la filosofía mexicana a un plano superior. Pero en 1958 ocurrió algo peculiar. El ya legendario profesor decidió reunir a sus 4 principales discípulos, Emilio Uranga, Alejandro Rossi, Ricardo Guerra y Luis Villoro, en un seminario que se reuniría una vez al mes a lo largo de un año para revisar los fundamentos de su oficio. Me parece que ayer fue Antonio Sirión quien se refirió a la participación de mi padre ahí sobre Husserl. Una pregunta decisiva interesaba a Gauss. ¿En qué momento preciso comenzó el interés por la filosofía y a qué se debía haber preservado vital y profesionalmente en esa disciplina? En otras palabras, el maestro planteaba la relación entre filosofía y forma de vida. Los 4 en cuestión ya habían dejado de seguir sus cursos, eran filósofos formados e iniciaban su propia trayectoria. En 1950, año de la aparición del Laberinto de la Soledad, mi padre había publicado como libro su tesis de doctorado, Los grandes momentos del indigenismo en México. Contagiado por el fervor nacionalista de la década de los 50, participó en el grupo Hyperion, donde se discutía el concepto de identidad y se indagaba la especificidad del ser del mexicano. En 1958 ya podía ver con distancia crítica a quien quiso ser por última vez maestro de sus 4 alumnos preferidos y discutir con ellos el futuro, la vida por delante. Discípulo de Ortega y Gasset, Gauss consideraba que las circunstancias de vida definían la manera de pensar y deseaba conocer la opinión de sus mejores alumnos. Los saldos de este coloquio privado se conocieron apenas en 2013 gracias al imprescindible libro Filosofía y Vocación, preparado y editado por Aurelia Valero Pie con epílogo de Guillermo Hurtado. ¿Qué sucedió en aquellas discusiones? Con la seguridad, no desprovista de arrogancia, de quienes se saben dueños de sus propias armas, los jóvenes filósofos repudiaron a su maestro y se repudiaron entre sí. Todos consideraron que la filosofía era una disciplina rigurosa, que podía ejercerse al margen de las tribulaciones del destino personal, y mi padre insistió en el carácter no filosófico de una propuesta que planteaba simultáneamente una perseverancia profesional y vital. Aunque los discípulos coincidieron en rechazar el planteamiento, discreparon en la forma de hacerlo. El favorito de los 4, a quien Gauss llamaba primus inter pares, Emilio Uranga, arremetió con brillante sarcasmo contra sus colegas. Acusó a Ricardo Guerra de argumentar como un rotario, a Alejandro Rossi de explicar todo lo que la filosofía no es y ser incapaz de decir lo que sí es, y a Luis Villoro de conducirse con la calculada humildad de una vedette. El saldo de ese seminario informal se parece más a una obra de teatro que a un encuentro filosófico. En su última intervención, mi padre hizo un llamado a la prudencia, a la conciliación, solicitando que la trifulca no se diera a conocer. Lo significativo para efectos de este escrito es que mi padre rechazó entonces lo que con los matices del caso defendería el resto de su vida, la filosofía como forma de vida. Es posible que necesitara pasar por el expediente freudiano de matar al padre para establecer su propio camino. Lo cierto es que posteriormente asoció la reflexión con la participación. En la página final de Creer, Saber, Conocer, su teoría del conocimiento, publicada en 1982, habla del papel emancipador del conocimiento para crear una comunidad humana libre de sujeción y concluye con una pregunta. ¿Qué papel desempeña la razón en la lucha por liberarnos de la dominación? Este salto de la teoría a la praxis solo se puede realizar si el pensamiento encarna en formas de acción, es decir, en prácticas de vida. La discusión con Gauss anticipó el derrotero de los otros 3 alumnos, pero no el de mi padre, cuyo primer libro trata de pensadores insertos en el mundo de los hechos. En su primera parte se ocupa de los misioneros empeñados en comprender al otro, los tempranos antropólogos del Nuevo Mundo. Los grandes momentos del indigenismo en México rinde tributo a esos iniciales intérpretes de la alteridad y anticipa un camino posterior. El 31 de enero
de 1993, mi padre jugaba ajedrez con mi hermana Renata mientras contemplaban el atardecer en el lago Atitlán de Guatemala. El último sol del año descendía tras las montañas y ellos movían piezas sin saber que no lejos de ahí algo cambiaba en el tablero del mundo. Unas horas más tarde, la rebelión zapatista del 1 de enero de 1994 actualizó las demandas de los pueblos indios y demostró que el rezago de decenas de comunidades no era un tema digno de los museos de etnografía, sino una urgencia que debía entrar a la agenda de la modernidad. A partir de ese momento, el estudioso de Sahagún, Las Casas, Clavijero y Vasco de Quiroga se convirtió en interlocutor de las comunidades indígenas, no con el afán de aconsejarlas o ilustrarlas, sino de aprender en ellas. Se cerró así un sorprendente giro vital de la reflexión indigenista. Mi padre pudo pasar a la transformación directa del entorno, ser él mismo un continuador de Vasco de Quiroga. Su última obra, La Alternativa, todavía inédita, es una reflexión sobre el paso de la democracia representativa a la democracia directa. El libro prolonga una obra previa, El poder y el valor, y estudia la relación entre ética y política en las juntas de buen gobierno de la zona zapatista. La paradoja de la contribución moral a la política es que suele venir de quienes buscan el poder para no ejercerlo. Para nosotros, nada. Ayúdennos a no ser posibles, ha expresado el subcomandante Marcos, o el ex subcomandante Marcos. Las luchas de Gandhi y Martin Luther King representaban para mi padre momentos superiores en los que se transforma la sociedad sin buscar el usufructo del poder, y la gesta zapatista aparece en sus páginas como un episodio decisivo de esa tradición. La pregunta con que finalizó Creer, Saber, Conocer en 1982 obtenía respuesta en 1994. El entusiasmo de mi padre por el movimiento zapatista no se podía entender sin su aprecio por las figuras puente, los heterodoxos que buscan mandar obedeciendo y ejercen una moralidad profana. Se trata de seres que se realizan a través del otro y asumen los desafíos de la negatividad. Dicen no al poder, no a la violencia, no a la riqueza e incluso no a la identidad personal, transfigurándose en Mahatma, Marcos o Botán Galeano. La meta de estos líderes es por definición inalcanzable, pues amplían su horizonte a medida que se aproximan a él. Su trayectoria no concluye, se interrumpe a través de la disolución de la identidad, como en el caso de Marcos, o el sacrificio, en el caso de Gandhi. Isabel Cabrera advirtió que en los textos de filosofía de la religión de Luis Villoro hay siempre un toque de reverencia. Lo mismo se puede decir de su manera de entender a los transformadores altruistas de la realidad. Educado por los jesuitas en el Colegio San Paul de Bélgica, el joven Villoro se interesó menos en el cumplimiento de los rituales religiosos que en el sentido mismo de la fe. Su hermano mayor, Miguel Villoro Toranzo, sería jesuita y jurista. Con frecuencia bromeábamos diciendo que el más creyente de los dos era mi padre. Ajeno a la ortodoxia católica y enemigo de la idea de pecado, el menor de los hermanos se conducía en la vida diaria como quien tiene una misión ulterior. Jamás pensamos que al estar con nosotros, solo estuviese con nosotros. Su mente solía estar en otro sitio. En algún momento mi abuela materna me dijo que mi padre era comunista. A los 6 o 7 años entendí que eso significaba que actuaba en secreto, con una finalidad política. Era fácil atribuirle la vida paralela del espía, el investigador privado, el superhéroe, el místico o el militante clandestino. Algo importante se fraguaba en su cerebro, algo incomunicable y definitivo que solo prosperaba en cuidado ocultamiento. Ser hijo de un filósofo no es muy distinto a ser hijo de un agente doble. Sobre todo si ese filósofo considera que pensar en forma clara y distinta es una postura de vida. En el momento en el que yo llegaba a pedirle dinero para comprar una guitarra eléctrica, él estaba sumido en otras prioridades. Tal vez pensaba, ¿qué es una época? Tema al que dedicó sustanciosas reflexiones, evadido de las intromisiones de su propia época, donde su hijo no conseguía una guitarra eléctrica. Este es mi único ajuste de cuenta. Mi padre entendió la filosofía como una actividad que puede salir al aire libre a cambiar el mundo,
pero tenía una maravillosa capacidad para abstraerse de todo lo que no le interesaba en el mundo. Su madre lo llamaba el caballero del silencio. Mi hermana Renata se acercaba con sigilo al sofá donde él estaba recostado, viendo el techo. ¿Qué haces, papá?, le preguntaba. Estoy pensando, decía el padre, que se ganaba la vida meditando. Cuando Héctor Mendoza filmó La Tsunamita en 1965 para participar en el primer concurso de cine experimental, no contó con suficiente presupuesto para contratar a actores profesionales, así es que hizo un casting entre los maestros de la Facultad de Filosofía y Letras. Tengo un papel perfecto para ti, le dijo a mi padre, que había actuado en Guanajuato en los entremeses cervantinos y ganado algunos concursos de oratoria en el bachillerato de los jesuitas. El personaje elegido para el joven filósofo no sorprendió a nadie. En efecto, se trataba de un sacerdote. Las libretas de juventud de mi padre, casi todas diminutas, de pasta negra, representan una cantera imprescindible para conocer una mente en formación. En enero de 1941, a los 19 años, escribe en una de ellas un ensayo sobre el principio activo de la materia y la existencia de Dios. Ahí apunta: en la materia pasiva había completo equilibrio, completa igualdad de energías para poder originar esa desigualdad a través de un principio de acción. Hizo falta que la materia pasiva actuase, trabajase, ya sea atrayendo y liberando energía, ya sea por medio del movimiento o por otro medio, de manera de desequilibrar lo equilibrado. ¿Y cómo podemos admitir que ese principio de inercia, se deba a ninguna actividad? Solo es capaz la materia de recibir impulsos extrínsecos, sacar de sí misma la fuerza necesaria para ejecutar ese desequilibrio con un agente externo. Ese principio de actividad, ese desequilibrio, solo puede ser originado por una causa extrínseca a la materia misma y por tanto espiritual, en otras palabras, por Dios. Poco más adelante remata con exaltación: una vez más vemos que las teorías científicas no hacen más que confirmar los datos de la fe. En esa misma época concibió un ensayo con el título de Segunda prueba de la existencia de Dios. Pero de vez en cuando los cuadernos se apartan de temas religiosos. De pronto, un poema de amor revela que el autor es un hombre de fe, dispuesto a conocer el siglo, como se decía entonces, para aludir no a los trabajos del tiempo, sino a lo que las mujeres provocan en el tiempo. La muerte de Dios y la presencia de lo otro. A los 24 años, mientras cursaba la carrera de medicina, que luego cambiaría por la de filosofía, mi padre inició un cuaderno dedicado a los trabajos para el laboratorio de bioquímica. A las pocas páginas se apartó de ese tema para reflexionar sobre la visión mística. Más adelante bosquejó una tragedia sobre Caín y Abel, en la que se proponía estudiar la interdependencia entre el bien y el mal. Dios necesita que Caín encarne el odio. En consecuencia, para amar a Dios, Abel debe darle espacio a ese odio. Ama tanto que admite lo contrario al amor. El subtítulo de esta obra en proyecto, escrito a lápiz, es Bosquejo de una tragedia fincada en la empatía. Max Weber trasladó el concepto de carisma del ámbito religioso a la sociología. Mi padre hace un desplazamiento similar con la noción de empatía. Aborda el tema en clave religiosa en sus primeros años y poco a poco traslada el concepto a la ética de las creencias y la acción política. Cuando abandona la medicina por la filosofía, ya ha dejado de ser un hombre de fe, pero aún interroga lo inefable. Esta preocupación continúa en los cursos que dicta acerca de la filosofía de la religión y en numerosos ensayos. Isabel Cabrera reunió estos trabajos bajo un título que alude al elusivo reverso de las cosas: vislumbres de lo otro. Alejado de la doctrina, mi padre busca la comprensión racional de un enigma que no deja de conmoverlo en lo más hondo. Su actitud se asemeja a la del escritor más profundamente religioso de la literatura mexicana, José Revueltas. Sin ser un creyente, el autor de Dios en la Tierra abordó la fe como un fenómeno esencial para explicar lo humano. Compartía con Dostoyevsky el interés por las parábolas morales, pero no encontró consuelo en el catolicismo. Exiliado de la fe, Revueltas quiso saber por qué los hombres necesitan creer en lo indemostrable. La actitud de mi padre es similar. En el más literario de sus textos, La Mezquita Azul,
se pregunta qué necesidad tiene alguien que no vive inmerso en lo sagrado de explorar la experiencia religiosa, y responde: solo un hombre dividido entre la nostalgia por lo sagrado y la mentalidad racionalista, científica, que comparte con su época, puede sentir la urgencia de justificar su creencia en lo otro, porque solo así puede ser consistente con su concepción del mundo y presentarla como aceptable para otros hombres. La labor del pensamiento ha sido profanizar la creencia en lo sagrado, para que pueda aceptarlo quien no vive habitualmente en él. Su empeño paradójico ha sido convertir en razonable lo indecible. Pero ¿de qué otra forma podría la razón dar testimonio de aquello que la rebasa? La filosofía establece un vínculo entre una experiencia extraordinaria, intransferible, y el mundo profano en el que ocurre. No resuelve el misterio de lo otro, pero explica las condiciones en que sucede. En visión de la razón ante lo sagrado, mi padre advierte: lo sagrado no es determinable por los conceptos que usamos para tratar de objetos y de relaciones entre objetos. Sin embargo, se muestra. Puedo, por tanto, decir de él una sola cosa: que existe. El joven que demostraba la existencia de Dios en sus cuadernos se transformó en un cirujano conceptual, como lo llama Isabel Cabrera, el pensador que disecciona sistemas de creencias. Asumió otro registro intelectual determinado por la razón, pero conservó un temple emotivo ante la repentina aparición de la religiosidad. En uno de sus cuadernos de los años 40 escribió a propósito de Dostoyevsky: la demostración de la inmortalidad del alma y la existencia de Dios es imposible, lo posible es convencerse. En ese momento ya no estudiaba la materia para llegar a la divinidad, reconocía la futilidad de ese empeño, pero refrendaba la posibilidad de creer sin evidencia de por medio. El propio Dostoyevsky le fue esencial para dar ese salto. A través de su concepción del Dios oculto, el novelista supedita la fe al libre albedrío. Siendo Dios todopoderoso, podría manifestarse con milagros y otros efectos especiales para convencer a la humanidad entera. ¿Por qué no lo hace? La respuesta de Dostoyevsky es que la fe solo tiene sentido como consecuencia de la libertad individual. La creencia debe ser decidida sin más prueba que la propia creencia. En un ensayo de 2001, mi padre vuelve al tema de Dostoyevsky. Lo cito: el abate Zósima, personaje de los hermanos Karamazov, predica el amor de Dios. Un discípulo lo interrumpe y lo increpa: ¿cómo voy a amar a Dios si no creo en Él? Y Zósima contesta: ama a Dios y creerás en Él. La fe existe en la práctica. El contacto con el budismo afianzó esta idea en el filósofo de la religión. Creer es un trayecto, una forma de vida que libera del sufrimiento y la cárcel mental del yo. En este sentido, la religiosidad no depende de su inverificable meta, sino de los pasos hacia esa meta. La iglesia y la mezquita. Dos escenas muy apartadas en el tiempo definen las constancias y las transformaciones de un estilo de pensar. En un cuaderno de juventud, mi padre relata su visita a una iglesia y la sobrecogedora experiencia que ahí recibe. ¿Cómo explicar esa sensación que carece de nombre y sin embargo transporta sensorialmente y ofrece peculiar consuelo? Quien habla entonces es un cristiano, un joven ante el altar de su rey. Casi medio siglo después, el procedimiento se repite en la Mezquita Azul de Estambul. El filósofo es ya un pensador maduro que ha dado un rodeo por la fenomenología y la filosofía analítica y ha escrito su propia teoría del conocimiento. En este caso no se adentra en una religión conocida desde la infancia, sino en una concepción ajena, fundada en el Corán. Ahí revive las mismas emociones transcritas en el cuaderno estudiantil. De pronto la razón es superada por una sensación indescriptible. Las plegarias, el dibujo de la escritura árabe en los muros, las altas cúpulas donde resuenan los rezos, los minaretes como agujas hacia el cielo, piden ser comprendidos. El resultado de ese deslumbramiento dio lugar al más emotivo de sus textos, La Mezquita Azul, publicado por Octavio Paz en la revista Vuelta. El poeta encomió esta reflexión no muy alejada de las suyas. En su ejemplar de El arco y la lira, mi padre había subrayado estos pasajes de Octavio Paz. ¿Qué hay del otro lado de la vigilia y de la razón? La distracción quiere decir atracción por el reverso de este mundo. En consecuencia, es inexacto llamar pasivos o negativos a los estados receptivos.
Novalis afirma que la poesía es algo así como religión en estado silvestre y que la religión no es sino poesía práctica, poesía vivida y hecha acto. La categoría de lo poético, por tanto, no es sino uno de los nombres de lo sagrado. Lo realmente distintivo de la experiencia religiosa no consiste tanto en la revelación de nuestra condición original cuanto en la interpretación de esa revelación. Hasta aquí la cita de Paz. En su juventud mi padre busca la revelación, en su madurez la interpreta. Al entrar en la mezquita anota transido de emoción. Soy musulmán, budista, cristiano y no soy de iglesia alguna. Solo soy uno de tantos, pero mi vanidad está aún presente. Me miro a mí mismo y registro mis palabras. Me percato de que pienso y de que iré, tal vez, a escribir sobre este momento. Entonces ruego, permite que se aleje mi orgullo, que se destruya mi inmensa vanidad, que se borre por fin mi egoísmo. Esta puesta en blanco de la mente le permite sentir lo otro, percibirlo sin conocer su nombre. ¿Cómo aquilatar ese momento? Cito. Me levanto, pienso, sé que vuelve de nuevo mi egoísmo, sé que empiezo a poner en duda de nuevo lo que acabo de vivir con certeza. Dios mío, ¿qué puedo hacer para no darte la espalda, para dar testimonio de tu gloria? Muy poco tengo para dar. No soy poeta ni tengo la visión certera y la palabra evocadora del buen narrador. Tampoco tengo el alma pura y estoy muy lejos de la santidad. No soy capaz de hacer de mi propia vida un testimonio. Solo me queda algo mucho más torpe y burdo. Puedo pensar. La Mezquita Azul abre en esta evocación lírica de la experiencia de lo religioso y continúa con una ponderación filosófica que explica y vuelve aceptable en un contexto cultural laico el instante de la iluminación. Así, lo inefable se inscribe en lo que puede ser comprendido. El análisis racional explica, pero no sustituye a una vivencia cuyo sentido depende justamente de su indecible condición. En el pasaje citado aparece una frase cardinal: no soy capaz de hacer de mi propia vida un testimonio. Esto puede leerse como no soy capaz de dar ejemplo. Pero la ejemplaridad se funda precisamente en una paradoja. No puede valorarse a sí misma. El ejemplo se da, no se proclama. Quien emprende ese camino predica con su vida. Esto es cierto para las figuras religiosas y para los líderes que alteran el poder sin buscarlo para sí mismos. Nadie es profeta en su tierra, dice Jesucristo, aumentando sus posibilidades de ser profeta. Lo ejemplar depende de la mirada ajena, es atributo de los testigos, existe para los demás, no para quien lo encarna. ¿Hasta dónde quiso mi padre participar de la ejemplaridad que tanto admiraba en otras figuras? La primera manera de ejercerla era negarla. La proximidad con él no es la forma más objetiva de rendir testimonio. Mi mirada está teñida por las subjetividades de la perspectiva filial. Nadie es un gran hombre para su valet de chambre, escribió Molière. En la misma medida, un padre es recordado por sus hijos básicamente por las acciones y las omisiones del trato familiar. El hijo conoce las dudas, los malos cálculos, las torpezas, las irritaciones comunes de quien desde otra perspectiva puede ser percibido como una gran figura. Ser hijo significa formar parte del ensayo y el error, de los borradores que llevan a la versión que la posteridad juzgará definitiva. La fama es siempre una simplificación, escribió Borges. El carácter ejemplar de un personaje tiene que ver con un adelgazamiento interpretativo. La contradictoria persona en que se sustenta se diluye en favor de un concepto que la resume. Cuando Hegel vio a Napoleón en Viena, exclamó: al fin he visto una idea a caballo. Las infinitas tribulaciones del prócer se condensaron en esa fórmula. En su admiración por Washington o Gandhi, mi padre hizo una operación intelectual semejante. Cada uno encarnaba una idea, la verdad, la justicia. Le resultaba más fácil comprender a la humanidad que comprender a una persona, pero era imbatible cuando entendía lo que una persona aportaba a la humanidad. Recuerdo la discusión que tuvo en una cena con Alejandro Rossi acerca de la opción de vivir en alguna ciudad de provincia. El DF era ya invivible en los años 70 del siglo pasado y los comensales buscaban alternativas sabiendo que no asumirían ninguna de ellas. Permanecer en la Ciudad de México requiere de un incesante simposio filosófico sobre la posibilidad de no pertenecer en la Ciudad de México. Alguien comentó aquella vez que Puebla era una ciudad hermosa, no lejos de la capital, con buen clima y espléndida comida.
El problema es la gente, terció otro contertulio. ¿Pero por qué les preocupa a la gente?, preguntó mi padre con sincero asombro. Bueno, el problema es que hay gente, respondió Alejandro sin dejar de sonreír ante la capacidad de su amigo de hacer abstracción de las extrañas maneras que las personas tienen de volverse concretas. El interés de mi padre por el prójimo dependía del modo en que ponía en práctica una idea. Esto revela un rasgo esencial de su conducta, en contra de lo que dijo en aquel seminario de 1958 propuesto por José Gauss. Convirtió la filosofía en forma de vida. En el entorno familiar era alguien de indiscutible autoridad moral, avalado por siglas de cuyo prestigio no dudábamos, la UNAM, la UAM, la UNESCO, el PMT, pero que mostraba suficientes manías, olvidos y fallas para ser normal. Conocimos la tramoya donde el personaje era, como tantos hombres, un sujeto sin brújula, con ganas de dormir la siesta. Pero en casi todos sus actos es posible descubrir una tentativa, no siempre exitosa, de ejercer una conducta intachable. En una ocasión tomó un taxi para ir al hospital Mosel, donde sería operado. No le avisó a nadie porque no deseaba alterar la vida de los otros y porque se trataba de una intervención sencilla. Sin embargo, al llenar el formulario de ingreso, encontró un rubro que no había calculado. Debía dar el nombre de un tercero, capaz de asumir responsabilidades. De nuevo comprobó que la libertad solo existe en forma condicionada. Además, alguien se puede preocupar por usted, le dijo una enfermera. Mi padre advirtió entonces que su afán de ser operado en secreto para no incomodar podía tener consecuencias negativas para los demás. Sin saberlo, había actuado con egoísmo. Se arrepintió de su conducta con una vehemencia que sorprendió a la enfermera. Ella me lo contaría después. Y se propuso localizarme con tal insistencia que me encontró en Pátzcuaro, donde yo asistía a un coloquio literario. No habló directamente conmigo, dejó un mensaje escueto en el hotel diciendo que lo iban a operar. El encuentro se suspendió por unas horas. Todos pensamos que una enfermedad gravísima provocaba esa llamada de emergencia y Felipe Garrido, organizador del acto, pagó de su bolsillo un boleto de avioneta para que yo pudiera regresar a toda prisa. El hombre que llevó al taxi en quirófano para no dar molestias recapacitó justo a tiempo de dar muchas más molestias. Mi padre comentó el episodio de espléndido humor al salir del hospital. No supe pensar a tiempo. Y luego asoció su oficio con los remedios de la medicina que alguna vez pensó ejercer. Como los viejos medicamentos, la filosofía debe agitarse antes de usarse. El portal del camino. Desde muy joven mi padre luchó contra el demonio de la vanidad. Se sabía inteligente, pero no quería caer en la arrogancia de quien tiene más respuestas que preguntas. Sus cuadernos de los años 40 registran sus desvelos para librarse de la soberbia intelectual, algo que Gauss consideraba inmanente a los profesionales del pensamiento y que se discute en los textos de filosofía y vocación. De una manera obsesiva, seguramente exagerada, mi padre procuró ocultar el menor atisbo de una conducta altiva. Sus libretas de juventud llevaban un recuadro con los datos del propietario. En aquella época anterior a la proliferación de las imágenes, se anotaban señas particulares para que la persona pudiera ser reconocida en caso de extraviar su cuaderno. Donde decía complexión, mi padre escribió de inferioridad. En ocasiones su escrupuloso afán de modestia pudo ser confundido, como sugería Uranga, con una sofisticada variante del narcisismo. Para avalar su conducta, mi padre buscó ejemplos a seguir y encontró uno esencial en la literatura. Cuando leí Los hermanos Karamazov, me hizo una pregunta que me pareció innecesaria. ¿Con qué hermano te identificas?, dijo. Para mí solo había una elección. El primogénito Dimitri era pragmático y demasiado simple, y Alosha, un santurrón. Iván, por el contrario, era un héroe de la libre elección y los desafíos del pensamiento. Como en el caso de Raskolnikov, Dostoyevsky concibió a Iván como un rebelde inmoderado que ponía en riesgo la tradición, pero presentó su postura en forma tan hábil que el personaje resultó más elocuente que su autor. Inteligencia, soledad en llamas, escribió José Gorostiza. Iván Karamazov encarnaba ese lúcido incendio. Mi sorpresa fue mayúscula cuando mi padre dijo que él se identificaba con Alyosha, el hombre de fe que ama al prójimo. Hablamos de esto cuando él ya había jurado el catolicismo y luchaba al lado de Berto Castillo en la creación del Partido Mexicano de los Trabajadores,
Antes había militado en las juventudes del Partido Popular con Vicente Lombardo Toledano, representó a México en un encuentro en la Unión Soviética, firmó desplegados contra la invasión estadounidense en Bahía de Cochinos, que le valieron pasar al libro negro de quienes tenían proscrita la entrada a Estados Unidos, y formó parte de la coalición de maestros durante el movimiento estudiantil del 68. ¿Qué tenía que ver ese universitario comprometido con la izquierda, que jamás iba a misa, con Alyosha, el beato de los Karamazov? A la distancia encuentro un eco significativo entre esta discusión y la que tuvimos muchos años después a propósito de Gandhi. Lo importante no son las ideas, sino la conducta a la que llevan esas ideas, dijo al hablar de los hermanos rusos. Encontré la misma convicción en un aforismo de Lichtenberg. No hay que juzgar a los hombres por lo que piensan, sino por aquello en lo que piensan los convierte. Hegel se interesó en Napoleón y mi padre en Gandhi por la forma en que la consecuencia define el pensamiento. La parábola de Iván sobre el gran inquisidor le fascinaba, admiraba esa brillante arenga para impugnar el papel coercitivo de la religión, pero el destino abierto del personaje le resultaba preocupante, carecía de carácter ejemplar. En cambio, Alyosha encarnaba la identidad entre palabra y acto. Además, su postura no era menos crítica. Releyendo la obra, encontré esta frase del menor de los Karamazov: contra Dios no me rebelo, es solo que no acepto su mundo. En la traducción de Rafael Cansinos Asens, las últimas 4 palabras, no acepto su mundo, aparecen en cursivas. El personaje que en mi primera lectura entendí exclusivamente como un beato, veía el mundo de manera crítica, pero se ajustaba a él lo suficiente para dar ejemplo. En 2011 conocí a Marshall Berman en Nueva York y comentó que impartía un curso más sobre Marx y Dostoyevsky. Habíamos cenado en casa de Carmen Boullosa y Mike Wallace y él se había apropiado de una enorme cubeta de helado, de la que tomaba cucharadas sin dejar de hablar. Llegamos al clásico tema de los hermanos Karamazov, con cuál nos identificábamos. Como mi padre, la mujer de Berman escogió a Alyosha. El autor de Todos los óleos se desvanece en el aire prefirió a Iván y dijo: me gustaría escoger a Alyosha, pero carezco de mérito religioso. Después de 2 cucharadas de helado rectificó mirando a su esposa: no sé si debo usar la palabra religioso, más bien debería decir moral. Es fácil vivir como Iván y enseñar en la Universidad de CUNY. En cambio, para vivir con alguien como Iván, tienes que tener los méritos de Alyosha, concluyó mientras veía a su esposa. Al final de su ensayo, El concepto de Dios y la pregunta por el sentido, mi padre incluye la mencionada cita del abate Zósima: ama a Dios y creerás en él. ¿Qué actitud permite vislumbrar lo otro? Siempre esquivo, el reverso de la razón está ahí. El pensamiento puede explicar su existencia, pero no avalarla. De acuerdo con mi padre, su justificación corresponde al orden del sentimiento. Está en la capacidad de desprendernos del apego a nuestro yo y de sentir que nuestra verdadera realización está en la afirmación del otro, del todo, y en eso consiste el amor, dice. La lección de Alyosha fue perdurable en el filósofo. Una semana antes de morir, en sus últimas palabras grabadas por su compañera Fernanda Navarro, mi padre habló del sicomoro, nombre que prefería para la higuera de Buda. En su libro canónico sobre el budismo, Edward Conze escribe: en el vasto vocabulario del budismo no encontramos ningún término que equivalga a filosofía. Para el cirujano conceptual había algo liberador en interesarse en una forma de pensamiento que busca la aniquilación del yo y se resiste a explicar el mundo a través de un sistema de creencias. No es casual que sus últimos apuntes hayan sido una peculiar reflexión sobre el budismo y zapatismo. Más que un desarrollo argumental, mi padre anotó epigramas, frases sueltas cuya idea rectora es la búsqueda de lo otro, solo descriptible negativamente, dice ahí. La no opresión, la no dominación, la no división, la no violencia. Y lo cito: el camino es un no fin, es lo aún no logrado. Esto está escrito a los 91 años. Más adelante agrega: lo otro, utopía, lo que no es pero indica una meta, permite el camino. Y cita a Antonio Machado: se hace camino al andar. Por su parte, Conze apunta: está en la naturaleza de las cosas que el conocimiento íntimo del camino es dado solo por aquellos que caminan por él. Más allá de las diferencias que advierte entre budismo y zapatismo, en sus últimos apuntes, el filósofo encuentra elementos de confluencia.
el sentido interminable del camino, la meta siempre aplazada, la disolución de los intereses individuales en favor de la comunidad, el cumplimiento de los valores íntimos a través del otro y de lo otro. Lo cito: la realización individual depende del no individualismo, el olvido de uno mismo. La realización social depende del no poder. Y agrega con su letra de alambre: no pura teoría, praxis real. Transformar el mundo exige asumir la reflexión como anticipo de la conducta. Luis Villoro Toranzo transitó del sentimiento religioso al compromiso político a través de una ética de vida. En lo sagrado y lo profano admiró la categoría del ejemplo. No siempre quiso dar explicaciones para sus actos, deseando que los demás interpretaran libremente su conducta, y se negó a concederse importancia, reglas básicas para dar ejemplo. Sus hijos difícilmente lo veremos como una figura desprovista de las contradicciones de la vida diaria, pero recibiríamos una reprimenda ultraterrena si no reconociéramos que ciertas figuras viven para dar ejemplo y cambian el mundo con un puñado de sal. El 5 de marzo de 2014, Luis Villoro llamó a mi hermana Renata para felicitarla por su cumpleaños. Después de colgar el teléfono, dio las gracias a la empleada que le ofrecía algo y cerró los ojos, como quien cierra un libro. Su último gesto fue un acto de gratitud. La filosofía es una preparación para la muerte, postuló Montaigne. La frase ha tenido muchas maneras de ser cierta. Ante la tranquilidad con que mi padre aguardaba su destino, varias veces le dije: la filosofía prepara para morir, pero a ti se te está pasando la mano. Por toda respuesta sonreía, pensando en su camino. Unos versos de Rubén Bonifaz Nuño sirven para acompañarlo en ese viaje. Que no sea mi amor amurallada cárcel, ni vaso que recibe, sino un cristal transido, un cauce tierno, el portal de un camino. Gracias. Yo soy Renata Villoro. Mi intervención y la de Carmen no estaban programadas en este homenaje, entonces le doy las gracias a Pedro y a todos ustedes por permitirnos leer algo muy breve. Escribimos cada una por su lado. Juan ha elaborado de manera maravillosa e increíble algunas de las ideas que yo tengo aquí, entonces bueno, me disculpo si repito algunas cosas, pero bueno, son cosas que me parecen importantes para decir en este momento. ¿Está bien? ¿Sí se oye? Sí. Evidentemente voy a hablar de Luis Villoro como mi papá, no como el gran filósofo del que han estado hablando ustedes. Cuando de niña le preguntaba yo a mi padre: papá, ¿tú a qué te dedicas? La respuesta era siempre la misma: yo pienso. Esto, por supuesto, me ponía en aprietos a la hora de explicar la importancia de la profesión de mi padre a mis compañeritos de clase. Mientras sus padres construían puentes, curaban enfermos o defendían inocentes en los juzgados, el mío pensaba. Recuerdo que la mayoría de las tardes se tumbaba durante horas boca arriba en el sofá de la sala, como ya ha explicado Juan. Entrelazaba las manos sobre el vientre y cerraba los ojos. A pesar de que mi mamá, Margarita, que está aquí presente, nos prohibía terminantemente a mi hermano Miguel y a mí acercarnos y molestarlo, yo era incapaz de resistirme a la tentación de sacarlo de lo que me parecían ser siestas inútiles. Pensaba que todos nos divertiríamos mucho más si conseguía retarlo a jugar una partida de turista mundial, juego en el que, por cierto, mi papá era imbatible. Algunas veces, aprovechando una distracción de mi madre, me acercaba con sigilo, le tocaba la mano y le preguntaba: papi, ¿qué haces? Después de un par de eternos minutos en los que yo, desilusionada, daba por hecho que se había quedado dormido, contestaba con una voz de ultratumba: estoy trabajando. De vez en cuando me hacía un hueco a su lado y me invitaba a cerrar los ojos y a trabajar con él.
En esas ocasiones me acurrucaba diligentemente contra su costado. Poco me importaba que la partida de turista mundial tuviera que aplazarse. Fue quizás a mis 8 o 9 años que empecé a descubrir, sin aún saberlo, algunos de los temas objeto de ese singular trabajo que hacía mi padre. Esto no fue porque me hablara de filosofía, indigenismo o religiones, para eso aún faltarían muchos años, sino a raíz de los cuentos que inventaba para Miguel y para mí, sus hijos más pequeños, y que narraban las aventuras de Don Dino. Don Dino era un dinosaurio joven que vivía una serie de aventuras memorables en su eterna búsqueda de la ciudad maravillosa, una ciudad sin adultos, donde los niños se trasladaban en lianas larguísimas, comían chocolates que crecían en los árboles, jugaban y reían todo el día, y donde nadie molestaba a nadie. Era, sin lugar a dudas, el lugar donde cualquier persona o dinosaurio querría estar. A lo largo de varios años, Miguel y yo escuchamos cada noche con la boca abierta a mi padre enfrascarnos en un episodio más del viaje que hacía Don Dino para encontrar ese Edén infantil. En su recorrido, el dinosaurio se enfrentaba a peligros, como un puente podrido que seguramente se rompería al intentar cruzarlo, o a distracciones que lo hacían olvidar por un momento el verdadero motivo de su viaje, como una fuente repleta de peces deliciosos que lo invitaba a quedarse para siempre. Pero en cada ocasión aparecía algún animal, algunas veces sabio, como el búho, otras veces de reputación dudosa, como el cocodrilo, o bien de mentalidad pérfida, como la serpiente. Todos ellos le daban consejos, y de todos aprendía algo que lo ayudaba a superar de una u otra forma los obstáculos para acercarse cada vez más a su destino. A lo largo de sus aventuras, Don Dino iba descubriendo que, para alcanzar la ciudad maravillosa, debía confiar en la bondad de su corazón, la fortaleza de su cuerpo y en su inteligencia, que, a pesar de ser pequeña por naturaleza, poco a poco iba nutriéndose de sus propias experiencias y de las de los demás. Pero por encima de todo, Don Dino debía dejar a un lado el deseo de llegar a la ciudad maravillosa y concentrarse en la sabiduría adquirida durante el proceso de su búsqueda. Yo no recuerdo que Don Dino llegara nunca a la ciudad maravillosa, y menos mal, porque habría significado el final de la saga. En cambio, la búsqueda perpetua garantizaba que la noche siguiente el cuento continuara. Años más tarde, comencé a conocer el pensamiento y la forma de ser de mi padre de un modo menos infantil, sobre todo a raíz de los viajes que compartí con él. Se puede decir que si algo le gustaba a mi padre, era viajar. Mi hermano Juan me contó que un día le confesó que en los aviones era donde se sentía realmente libre, lejos del teléfono, de las distracciones mundanas y de la gente. Libre, seguramente, para pensar. Pero además de esta sensación de libertad que tenía en los aviones, le gustaba conocer otros mundos, mezclarse con la gente, descubrir los mercados locales y perderse entre calles desconocidas. Con él descubrí rincones bellísimos de México y de otros países centroamericanos, en los que siempre me transmitía su preocupación por las enormes desigualdades sociales que existían. En Guatemala, como ha comentado Juan, pasamos la última noche de 1993 jugando una partida de ajedrez a la orilla del impresionante lago Atitlán. Al día siguiente leímos en los periódicos, yo con perplejidad y él con mucha calma, la noticia del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a unos cuantos kilómetros de nosotros. Era esperable, opinó. Esto, Renatushka, es seguramente solo el comienzo. Poco sospechaba yo que se trataba del comienzo de su enorme pasión por el tema del zapatismo, al que dedicaría gran parte de su trabajo durante los siguientes 20 años. Algún tiempo antes, siendo yo aún un adolescente, mi papá me había invitado al cine a ver la película de Thelma y Luis. ¿Tenemos algo? Perdón. Fernanda Navarro ayer comentó que mi papá era muy cinéfilo, y es verdad. Pues en esta ocasión me había invitado a ver la película de Thelma y Luis. Él la había visto ya unos días antes, y por alguna razón tenía especial interés en que yo conociera la aventura de esas dos indomables heroínas que deciden de huir de la opresión de sus maridos y de una vida sin sentido, y que después de probar la libertad, al verse rodeadas de policías que las quieren apresar, eligen lanzarse al vacío, al bordo de un Cadillac descapotable. Thelma y Luis prefieren la muerte a la falta de la libertad.
Unos años después comprendí por qué a mi padre le gustó tanto esta película. La libertad era un valor que creía fundamental, una causa por la que valía la pena sacrificar la vida. Aunque él no sacrificó la suya en un sentido literal, no solo dedicó gran parte de su pensamiento a la defensa de la libertad y del respeto a las diferencias culturales, sino también a la búsqueda de una libertad que consideraba la más difícil, la liberación del ego. Yo creo que en eso consiste el sentido último de la vida, me dijo hace unos años, cuando su cuerpo no le permitía ya andar más de unos metros sin cansarse y dedicaba su pensamiento fundamentalmente a dos cosas, el movimiento zapatista y el budismo. El budismo. De niña, yo nunca pensé que mi padre fuera una figura importante. No era una estrella de rock, ni un jugador de fútbol, ni un político que saliera en la tele o en los periódicos. Era un papá al que le encantaba el chocolate, las películas de Marilyn Monroe, el mole y el queso manchego, el verdadero, el español, por igual, los partidos del Barça y de los Pumas, sus equipos siempre favoritos, y las sinfonías de Shostakovich. Era alguien que adoraba reír y que sabía reírse de sí mismo. Era realmente alguien muy divertido. Un hombre que nunca se quejaba y que cuando le preguntabas cómo estaba, contestaba siempre, bien, bien, pero cuéntame de ti, de cómo estás tú. Un hombre que admiraba la belleza de las mujeres, sobre todo si se trataba de mujeres inteligentes. Y sí, se trataba por supuesto de un padre cuyo oficio era pensar. Si de niña esto me parecía francamente aburrido y sospechosamente inútil, años después me di cuenta de que mi padre no solamente pensaba, sino que pensaba en cosas importantes y que además pensaba muy bien. Trabajó hasta el final, pero los últimos meses de su vida optó por jubilarse a medias del oficio de pensar y se dedicó a liberarse del apego a los bienes materiales. Donó su biblioteca a las generaciones futuras de filósofos, su dinero a diferentes causas indígenas y concentró sus últimas fuerzas en algo que siempre hizo bien, escuchar a los demás. El día de mi cumpleaños, como ha comentado también Juana hace un momentito, me llamó a Madrid, donde yo vivo, para felicitarme. Tosía mucho. Al preguntarle por su salud respondió, perfecto, yo estoy perfecto, pero tú, ¿cómo estás? Fiel a su costumbre, prefirió no hablar de sí mismo. Murió un par de horas después. En su casa, rodeado de un enorme cariño. Quiero creer que, a diferencia del joven dinosaurio de sus cuentos, había conseguido, después de una larga travesía de 91 años, exhausto por el viaje, con las espaldas cargadas de aprendizaje y con una sonrisa, llegar a las puertas de la ciudad maravillosa. Bueno, pues como ha visto, el único discreto de los hermanos es Miguel. Pero pasa. Bueno, el silencio significativo de mi padre. Escribir unas cuantas líneas sobre mi padre, así sean sencillas y sentimentales, me coloca en el centro de una de sus preocupaciones, el conocimiento del otro. Conocer a un padre es saber que le gustan los tamales oaxaqueños, que colecciona búhos de todos los materiales, tamaños y procedencias geográficas posibles, que un gesto tantas veces repetido anuncia una frase cargada de afecto que puedo anticipar porque conozco sus patrones, sus sentimientos, sus modos. Conocer a un papá es saber que fuma cigarros Raleigh sin filtro, que le gustan las largas caminatas con el pretexto de comprar el periódico, que es capaz de comerse un turrón de Gijona a pedacitos de una sola sentada. Es escuchar su voz, su timbre y tono en mi memoria vibrante, su risa franca y fuerte
ante un hecho absurdo, su delicioso sentido del humor. Conocer a un padre tiene que ver con texturas, aromas y sabores, con la piel de las manos, la suavidad del rostro, telas, colores y perfumes que son huellas. Pero hay una dimensión del padre que no pertenece al territorio de lo íntimo y lo cotidiano, y que conocemos a lo largo de la vida de una manera diferente y casi inaprensible. Las ideas de mi padre, su pensamiento, sus valores éticos, sus compromisos morales, sus pasiones fueron transmitidas en silencio, sin ser rotulados como enseñanzas. Del rico y variado espectro de las ideas de él que hoy hago mías, quiero destacar algunas. La idea del amor al otro como alguien diferente e incognoscible, pero en el que veo reflejada mi propia soledad y por lo tanto mi libertad. El respeto por la diferencia del otro marcó la vida de mi padre, le dio sentido a su existencia y cauce social a sus preocupaciones. Estuvo presente desde aquel primer ensayo, Soledad y Comunión, escrito a los 28 años y hasta el final de sus días en su participación activa con el zapatismo y sus sabias reflexiones acerca del budismo y su relación con la cosmovisión indígena. Descubro en mi trabajo personal, desde una trinchera diferente, la práctica terapéutica, esa inquietud por salvaguardar la libertad del otro, ese asombro por el misterio del otro, que algo nos hace atisbar sobre el misterio de nosotros mismos. Comprender la experiencia emocional del otro, no como ente abstracto, sino como ese tú pulsante y único, fue una de las preocupaciones conceptuales de Luis Villoro. Su ensayo, La significación del silencio, da luz sobre aquello incomunicable, innombrable, que es la vivencia subjetiva, indecible por el lenguaje y que sin embargo es experiencia universal. Lo cito: todo lo inusitado y singular, lo sorprendente y extraño, rebasa la palabra discursiva. Solo el silencio puede nombrarlo. La muerte y el sufrimiento exigen silencio, y la actitud callada de quienes los presencian no solo señala respeto o simpatía, también significa el misterio injustificable y la vanidad de toda palabra. También el amor y la gratitud colmada precisan del silencio, dice Villoro, y más adelante afirma: con todo, el hecho de que el silencio sea intrínseco al lenguaje indica con claridad una capacidad inherente a la misma palabra, la del lenguaje negativo. De él dependería, en último término, la posibilidad de todos los lenguajes no discursivos, de la poesía, por ejemplo, que ocupa un lugar intermedio entre la palabra y el silencio. Hasta ahí su cita. Sé que mi padre disfrutaba mi dedicación a la poesía. Sé que murió tranquilo de saber que no cesaba su hija de intentar rozar una imposible certidumbre. Pero siempre fue sumamente discreto y respetuoso en cuanto a sus expectativas de los actos de sus hijos. No impuso ideas, solo las transmitió. Dice un koan zen que para que el alumno aprenda del maestro, ha de comer de su cuenco de arroz.
mi padre nos permitió comer de su cuenco de arroz sin que nos diéramos cuenta. Cuando leo sus ensayos, descubro a otro conocido y desconocido. Me son familiares sus expresiones, casi lo oigo hablar, pero la riqueza y complejidad de sus formulaciones ensancha y multiplica al sujeto con el que dialogo en mi interior. Así, en cada lectura, conozco más a mi padre en su grandeza y desconocimiento. Descubro, por ejemplo, que el pensador es un sujeto apasionado. La claridad y transparencia de sus textos no están peleadas con una coloración afectiva muy intensa en momentos álgidos de su discurso. Luis Villoro es un brillante intelectual y un gran escritor. Se me ha antojado, por ejemplo, estudiar los recursos literarios de que echa mano para hacer sus altas reflexiones cálidas y cercanas. Por ejemplo, el uso de imágenes conmovedoras, el compromiso emotivo con la primera persona, la conexión con las preocupaciones del lector. Te descubro y lloro, cualidades nunca confesadas. Porque hubo mucho entre nosotros que no fue hablado nunca, pero fue dicho con un silencio significativo y cómplice, y no falto de humor. Así, por ejemplo, tu fe en la humanidad y en el futuro del hombre, tu esencial optimismo, tu confianza en la supremacía de la bondad. Una semana antes de morir, en mi última visita a tu casa de Angelina 15, entré a tu cuarto a avisarte que estaba listo el desayuno. Tú estabas acostado en la cama y mirabas en el techo un reflejo que provocaba tu reloj con la luz matinal. Parecía que te divertías. Entonces me dijiste, ¿te das cuenta que somos africanos? Sí, específicamente de Etiopía. Tú y yo somos negros, ¿lo habías pensado? Nacimos en África y luego viajamos a América, por eso estamos aquí. Después fuimos a Europa y en el futuro seguramente iremos a otros lugares ahora desconocidos. Así lo dijo, con humor, sin dramatismo. Y después agregó, la vida individual es muy corta, pero la vida de la humanidad es larga. Sé que se preparaba a unirse con la naturaleza, conciliado con la visión de las culturas que estudió, admiró e integró como sabiduría a su ser profundo, a salvo del cientificismo y el egocentrismo del pensamiento moderno occidental. Yo solo guardé silencio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Carmen y a Renata. Gracias por estar aquí.